Seguimos en Hora Política y recibimos al diputado nacional Eduardo Tognoli, de Unión por la Patria, referente también del movimiento Evita. Eduardo, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, ¿cómo andan? Muy bien. Bueno, los resultados en Ciudad de Buenos Aires, las elecciones en Santa Fe del 13 de abril, ¿abren cierto panorama, le insuflan un poco más de oxígeno u optimismo al peronismo puntualmente? Bueno, son elecciones distintas, ¿no? Me hiciste referencia a dos, hubo varias más. Sí creo que va quedando claro, cuanto más nos acercamos al escenario nacional, que por un lado hay una fuerza política que es La Libertad Avanza, el oficialismo nacional, que de alguna manera en algunos distritos se consolida. La elección de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires básicamente muestra eso. A costa fundamentalmente del PRO, ¿no? Que ocupa, uno puede decir, un andarivel político-ideológico compartido en algunos aspectos, ¿no? Y por el otro lado, que el peronismo, aún haciendo elecciones, y me remito nuevamente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que además es un distrito muy nacionalizado, ¿no? En general, cuando se habla, lamentablemente, de política nacional, se suele hablar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de Gran Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, pero el peronismo, aún haciendo elecciones, que a los ojos de alguien que mide exclusivamente por si se ganó o se perdió, aparece como consolidada, como la principal fuerza de oposición, ¿no? En un escenario que si uno después traslada a los escenarios del interior, bueno, cambia un poco porque hay fenómenos que son exclusivamente locales, oficialismos provinciales, que en ese caso, en esas elecciones de hace algunas semanas, bueno, ganaron todos, ¿no? En la provincia de Santa Fe también. Pero aún así, creo que cuando más nos vayamos acercando a un escenario nacional, va a haber dos fuerzas consolidándose, una el oficialismo y otra de la principal fuerza de la oposición. La pregunta es si alguien quiere, porque está descontento con este gobierno nacional, votar en contra del gobierno nacional, lo más lógico es que va a votar al peronismo, Unión por la Patria, ¿no? El desafío, bueno, el PRO, como bien decía Javier, empieza a ser absorbido por La Libertad Avanza por una cuestión de compatibilidad ideológica, si se quiere. Y el peronismo tiene el desafío de empezar a unir todas sus partes, ¿no? Digo, no solamente a nivel nacional, donde se vislumbra ya Buenos Aires también, que se nacionaliza, digo, un dilema ahí entre Kicillof y Cristina, y en el resto de otras provincias también hay partes, ¿no? Santa Fe no está exenta de esto. ¿Cómo visualizas esta búsqueda de convergencia? Yo entiendo que la unidad es una condición necesaria, pero no suficiente para la etapa que viene, ¿no? Necesaria porque evidentemente después de lo que ha sido la derrota del 2023 y la dispersión que eso ha generado, para volver a generar expectativa, para mostrar un camino de salida a este escenario del que somos, por supuesto, muy críticos y a este modelo que propone Milei, primero hay que ordenar la casa. Pero no suficiente porque precisamente hay que aprender de los errores del pasado, hay que hacer un balance de este ciclo que se cerró, que es un ciclo de 20 años, con sus luces y con sus sombras. Para mí, por supuesto, más luces que sombras, pero que fue la respuesta del peronismo y fuerzas aliadas a la salida o al estallido de diciembre del 2001. Es importante a esa unidad agregarle autocrítica y agregarle, por supuesto, una perspectiva de futuro. Y perspectiva de futuro también es, bueno, plantear los nuevos desafíos de la etapa, no hacer política exclusivamente mirando el espejo retrovisor o pretendiendo que el electorado se vuelva a enamorar por conquistas o por logros que se tuvieron durante esas gestiones, que ya están amortizados de alguna manera, porque el electorado ya valoró positivamente en algún momento y que efectivamente si después nos dijo que no en el proceso electoral 2023, porque llegó a un agotamiento, ¿no?, ese proceso. Y para el peronismo santafesino, la Convención Constituyente, prevista ahora para el 14 de julio, ¿puede obrar como un pegamento que empieza a sellar todas las partes en las que está fragmentado hoy el PJ provincial? Ojalá que sí. Yo creo que cuando uno escucha a distintos compañeros y compañeras que entraron en convencionales constituyentes, empezando por quienes han encabezado las listas, porque fue así, hubo varias listas del peronismo,
hay una unidad de concepción bastante marcada, ¿no? Entre compañeros y compañeras que fueron en distintas listas, una mirada común de defensa de lo público, de defensa del trabajo, de defensa de la producción, algo que uno puede decir, bueno, a ver, en general toda la fuerza política abrevan en esas ideas y a eso le tengo que responder que estamos en un escenario político donde apareció fuerza política, una principalmente la del presidente de la Nación, que cuestiona todo eso, básicamente, ¿no? Y otra que se han plegado, lamentablemente, pensando que eso garpa en términos electorales y que hay que, no sé, ser crueles con los jubilados, hay que ser crueles con los laburantes, hay que denostar lo público y así con un montón de otros planteos. En ese marco, yo creo que la convención debería ser un espacio que nos permita encontrar síntesis e ir con planteos comunes, ni más ni menos, ¿no? En esa búsqueda de síntesis, el otro día estuvo con nosotros Agustín Rossi anunciando que va a ser candidato a diputado nacional por el justicialismo. ¿Cuál es tu intención? Mi intención es que trabajemos todos juntos para en junio, en Rosario y en cientos y cientos de localidades más de la provincia de Santa Fe, el peronismo y aliados tengamos enormes elecciones, ¿no? Que nos posicionen de mejor manera para el proceso electoral nacional, pero además que sean un bálsamo para cientos de miles de santafesinos que esperan que alguien los cuide, que encuentran, sí, en el peronismo seguramente, una herramienta para eso, para dar las disputas en las cámaras, para dar las disputas en lo público, para dar las disputas de ideas frente a este avasallamiento, como decía antes, de algunos preceptos básicos que no son del peronismo, que hacen a la misma constitución de la Argentina, ¿no? La idea de la movilidad social ascendente, la idea de que con el trabajo y con el esfuerzo y no con la timba se sale adelante, etcétera, etcétera. Mi prioridad hoy es esa. No creo que haya que adelantar ninguna discusión. A mí, bueno, ustedes saben, yo soy rosarino, de la zona sur, camino bastante mi ciudad, camino bastante mi provincia, desde que tengo funciones en el orden nacional, y donde me encuentro con quienes tienen algún diferendo, alguna diferencia con las políticas nacionales. En general, esas diferencias no se fundan en planteos ideológicos, sino fundamentalmente por cómo la están pasando, ¿no? Y me dicen, bueno, me echaron de laburo, cerré la pyme, la industria en la que estaba no existe más, le sacaron los medicamentos del PAMI a mi vieja, a mi abuela, y lo segundo que me dicen después de ese descargo es, júntense y gánenle. No me dicen, queremos que la lista sea así o asado, queremos que vaya vos, queremos que vaya Pepito Marrone. Qué viejo que soy, Pepito Marrone. Sí, la verdad. No te imaginaba también. Etcétera. No quiero pincharle el globo a nadie, pero esa es la discusión en la sociedad y esa es la discusión entre los sectores que de alguna manera esperan del peronismo mucho más que un desfile o discusiones de vanidades, ¿no? Una discusión estratégica. Bueno, vamos a las elecciones, mostremos un peronismo unido que logre síntesis. Para lograr esa síntesis, bueno, hay que buscar de qué manera nos vamos a poner de acuerdo porque no hay paso y que construya un puente de cara al 2027 a una alternativa de carácter nacional. Ahora, Eduardo, lo hablábamos con Lewandowski, con Rossi, que pasaron por este programa. Es un enorme desafío encontrar una síntesis cuando por ahí ustedes del Movimiento Evita tienen mucho más coincidencias con Monteverde, pero por ahí Lewandowski plantea ciertos reparos con la ortodoxia peronista, ¿no? Con los viejos dirigentes peronistas santafesinos. ¿Cómo se logra esa síntesis? El peronismo, lo decía antes, es una fuerza muy importante, muy masiva, muy vital y que tiene distintos sectores, con historias y con recorridos en algunos casos distintos. Nosotros y yo en particular, soy autorreferencial porque participé en la discusión en el Congreso, ¿no? Siempre he sido un gran defensor de las PASO. De hecho, quien les habla, todos los lugares institucionales que ocupó, legislativos, fueron siendo
participando de las PASO y no siendo nunca el caballo del comisario. Siempre, en algunos casos me fue bien, en otros casos no tanto, pero siempre yendo a exponerme y exponer al espacio político al que pertenezco, a una lid electoral interna, y las PASO me parece que fueron un avance, ¿no? Así como pienso eso, pienso que su eliminación o su suspensión, como ha pasado a nivel nacional, es un enorme retroceso en una Argentina que ya no es bipartidista, sino que es, hasta hace poco decían que era bicoalicional, ¿no? Dos grandes coaliciones. Hoy, bueno, se está reformulando, pero que no hay duda que se integra en grandes coaliciones, frentes, etcétera. Eliminar esa herramienta lo que hace es fragmentar. El caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en eso es claro, el ex Junto por el Cambio fue en, ¿cuánto? 4 o 5 listas. Quizás con unas PASO hubiesen podido resolver una oferta mucho más potente. Bueno, el desafío está abierto. En la elección de constituyente fue problemático, se resolvió parcialmente, hubo una lista unitaria, pero no unánime, que mostró esa posibilidad de sintetizar a más sectores del peronismo, mostró cierta mayor potencia, sí. Pero nosotros nos mueve la idea de intentar juntar a todo el peronismo y a otras fuerzas. De hecho, somos los promotores de hace tiempo nombraba a Juan Monteverde, de buscar síntesis con sectores, con los que veníamos caminando, distintas experiencias en el territorio, en los barrios, en las universidades, etcétera, y después íbamos separados en lo electoral. Creo que hay que aprender, por ejemplo, en ese sentido de Unidos. Bueno, me siento alejadísimo de Unidos, pero siento que han logrado una síntesis utilizando la herramienta que le da la democracia, en este caso santafesina, la herramienta de las PASO, y han podido sintetizar una cantidad importante de partidos. Creo que el peronismo tiene que intentar hacer lo mismo, pasando por una etapa compleja, que es estos procesos electorales donde por H o por B han eliminado las PASO, no ingenuamente, ¿no? Porque en general el intento es fragmentar a la fuerza que hoy no se ordena, ni desde la Rosada ni desde la Casa Gris, que es el peronismo, ¿no? Eduardo, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. El diputado nacional Eduardo Toñoli pasó por Hora Política.